¿Qué tal? Buenos días. En vista de... Hemos esperado algunos minutos para iniciar a grabar esta sesión. Por tanto, bueno, decimos buenos días a todos allá en donde estén. Esperemos que se vayan incorporando a lo largo de esta clase del día de hoy. Pues bueno, estaremos abordando durante toda esta semana el contenido de lo que es la Guerra Fría. Estaremos explicando sus causas, del por qué inicia, así como los diferentes conflictos que sucedieron durante esta parte, y estaremos tratando de explicar todo lo que implica la Guerra Fría para el desarrollo mundial actual. Y bueno, explica también un poco el porqué de las situaciones que estamos viviendo nosotros en nuestra realidad. Trataremos de esperar unos segundos más para que se incorporen algunos compañeros. Pero bueno, es importante comentar que para todos aquellos que nacimos en los 70s, en la primera mitad de los 80s, podrán identificar perfectamente el concepto de Guerra Fría y de todo lo que conllevó a la creación de nuestro mundo y entender un montón lo que somos, incluso hasta en cuestión de musicales, en cuestiones de películas. Nuestras películas favoritas están basadas totalmente, nuestras películas infantiles están basadas totalmente en esta idea de la Guerra Fría, de los buenos contra los malos, el por qué los enemigos que tenemos, que tienen nuestros héroes, son generalmente de Rusia, asiáticos, porque contienen todo este mundo, lo que se llama el mundo bipolar. Bien, estamos esperando unos par de minutos más para iniciar formalmente con la clase, esperando a ver si alguien se conecta. En este momento pues no tenemos a nadie. Esperemos, vamos a poner pausita aquí para iniciar directamente. Cuando alguien se conecte, iniciamos directamente con la clase. Pues bien, ya hemos dejado pasar unos minutos, así que vamos a iniciar con lo que es explicar un poquito, tratar de explicar un poco lo que es la Guerra Fría. Pues bueno, debemos entender o generarnos un contexto sobre lo que es el porqué de la Guerra Fría. Y este es un contexto ideal y sin duda pertinente, es el explicarnos y el decir que la Segunda Guerra Mundial pone en el mundo un enemigo común. Un enemigo común son las potencias del eje y lo que es la creciente potencia o la creciente notoriedad y avance que genera Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Como en solamente un par de años logra dominar poco más de la mitad de Europa, y eso indudablemente preocupaba al mundo occidental. Y a Rusia, bueno, porque Rusia está siendo atacada en ese momento por los alemanes. Así que para entender esta primera parte inicial, voy a compartirles un pequeño video y regresamos para explicar un poquito mejor. Déjenme les comparto mi pantalla. A ver qué les parece este video. Bienvenidos nuevamente a los videos de historia. En este caso vamos a comenzar un largo camino. Entonces vamos a hacerlo mayor para ver si van a ver todos. Entonces, bueno, vamos a escuchar con atención este video y vamos a ver si nos resuelve las dudas. Bienvenidos bueno, o nuevamente nos a los videos plantea de las primeras historia. dudas. En este caso vamos a comenzar un largo camino estudiando lo que fue la Guerra Fría. Una Guerra Fría que podemos ubicarla a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir del año 1946, aproximadamente 45-46, hasta el año 1991. Y no nos vamos a detener en este año y en sino que vamos a hacer todo un recorrido
para ver cuáles fueron los hechos más interesantes que han pasado a lo largo de esta Guerra Fría, que como veremos, y también veremos en este video, es totalmente diferente a cualquier otra guerra que podemos haber visto a lo largo de nuestros videos de historia. Vamos a ver. Esta Guerra Fría tiene dos protagonistas que estamos viendo en pantalla. Por un lado, Estados Unidos y por otro lado, la Unión Soviética. Es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como habíamos visto en los videos de la Revolución Rusa que tenemos en nuestra página. Muy bien. La Guerra Fría entonces compromete a dos bandos enfrentados, o dos protagonistas enfrentados. Estados Unidos por un lado y en el otro rincón la Unión Soviética. Recordemos la Segunda Guerra Mundial, porque decíamos que la Guerra Fría se comienza a gestar a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética habían entrado en la guerra por las agresiones de japoneses y alemanes. Pero claro está que una vez que Alemania fue despojada del nazismo, es decir, una vez que se derrota a Adolf Hitler, Alemania se va a dividir como una especie de torta, si nos imaginamos, quedando por un lado Alemania Occidental, que se encargarían de, si quiere, de gobernar los estadounidenses, y por otro lado nos quedaba la Alemania Oriental, de la cual tomarían el poder los soviéticos. Y sin duda esta parte es importante, pero no podemos evitar decir que el contexto también es el cómo entran ambas potencias a participar en la guerra. Recuerden que en primera instancia Alemania y la URSS firman un pacto, que es el de Ribbentrop-Molotov, en el cual nos dicen que no tendrán una forma de, no se atacarán, e incluso empiezan a dividirse un poco la parte de Alemania, de Europa del Este. Sin duda, esta parte, la violación de este pacto hace que sea la URSS la que entra a combatir a Estados Unidos, a Alemania por el lado oriental. Y la participación posterior de Estados Unidos pues también genera y inclina la balanza hacia el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y entran aquí dos conferencias que son importantes, que tenemos que rescatar. La conferencia de Potsdam y la conferencia de Yalta, que estaremos abordando un poquito más adelante. Pero bueno, sigamos viendo esta pequeña parte y vamos a ir parando cuando se considere que puede ser necesario. Claro está, la Alemania Occidental era una Alemania, por decirlo así, capitalista, y por supuesto la Alemania Oriental era una Alemania de corte comunista, como lo eran los soviéticos. Las superpotencias, entonces, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, no se tenían nada de confianza entre ellas. Y la desconfianza inclusive iba creciendo cada vez más. Entonces, esta Guerra Fría va a ser ni más ni menos que el enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre Estados Unidos y sus aliados y la Unión Soviética y sus aliados a lo largo de la historia, es decir, desde 1946 hasta 1921. Y si se quiere, me atrevo a decir que la Guerra Fría es el enfrentamiento más importante a nivel ideológico también, obviamente, del siglo XX. Entonces, como decíamos, y nombramos una palabra importante, la palabra ideología. Y vamos ya a hacer un espacio en nuestra pantalla. ¿Por qué nos vamos a centrar en la palabra ideología? Porque claro está, como marcábamos, la ideología de los americanos era muy diferente a la ideología de los soviéticos, capitalismo, comunismo. Y esta rivalidad, esta diferencia, fueron muy astutos estas dos potencias porque la expresaban también mediante la propaganda. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, los soviéticos señalaban a los americanos
de explotadores, imperialistas, despiadados. Los americanos, por su parte, señalaban a los soviéticos de revolucionarios, subversivos, ateos, dictadores tiránicos, sobre todo por Stalin, que para aquel entonces estaba al poder de la Unión Soviética. Y Stalin era un jefe de Estado muy autoritario. En muchos países comunistas existía inclusive una gran censura, no había libertad de expresión, no había libertad de expresión, como decíamos, mucha censura, y los que se oponían al comunismo eran desterrados o llevados a campos de concentración conocidos como Gulag, es decir, era el lugar de presos políticos, entre otros, de todos aquellos que se opusieran. Y claro está, como vemos en la foto, la suerte de aquellos que llegaban a un Gulag era nula, porque generalmente terminaban muertos, torturados, etc. Pero otro hecho importante de esta Guerra Fría, que también nosotros queremos destacar para que podamos introducirnos de lleno en el estudio de la Guerra Fría, fue el miedo a los ataques nucleares. Miedo a los ataques nucleares. Recordemos que pasó a fines de la Guerra Fría, a fines de la Segunda Guerra Mundial. Estallaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Los estadounidenses tiraron las bombas. Entonces, eso le dio a entender a la sociedad, al mundo, a los estadounidenses, por supuesto que lo han hecho, y a los rusos, a los soviéticos, que las bombas nucleares existían y que un ataque nuclear entre dos potencias de tal magnitud como lo eran Estados Unidos y, claro está, la URSS, la Unión Soviética, podría acabar con la historia de la humanidad. Imagínense si se provocaba un enfrentamiento nuclear. Entonces, estas dos potencias estaban constantemente sometidas por este miedo a los ataques nucleares y también lo utilizaban, porque no hay que ser inocente, como forma, si se quiere, de contrapartida o de estrategia para frenar los avances tanto de uno como de otro. Es decir, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos sabían que si iniciaban una guerra, eso iba a suponer el fin del mundo. Por lo cual, un enfrentamiento directo entre ellos dos, dejemos de lado lo nuclear, ya vayamos a un enfrentamiento entre armas, sería casi imposible porque el mundo venía de una Segunda Guerra Mundial. La carrera armamentista estaba debilitada para aquel entonces y estos dos países querían evitar a toda costa un enfrentamiento, si se quiere, con armas. Por eso el enfrentamiento va a ser más que nada ideológico. Ahora bien, también debemos decir, no nos debe quedar aparte, que la Revolución Rusa ha tenido que ver, o también fue uno de los causantes, es decir, a partir de dicha revolución, el comunismo se hacía presente como el enemigo del capitalismo, por lo cual la Guerra Fría, consolidada luego de la Segunda Guerra, no va a ser más que evidente la lucha entre, como decíamos, capitalismo, comunismo, Estados Unidos, Unión Soviética. Quiero que les quede bien en claro que la Guerra Fría es esto básicamente. Y si bien es esta lucha ideológica sobre todo, vamos a ver cómo lo ideológico se va a plasmar en diferentes hechos históricos. Eso sí, hechos, por ejemplo, como la Guerra de Corea, que van a ser enfrentamientos armados, diferentes aristas de una batalla ideológica. Sigamos viendo juntos la Guerra Fría, porque hay mucha más que aprender. Bien, aquí estamos ya, viendo un poco esta parte, ¿no? Logramos identificar y plantear esta, esta primera esta primera guerra de lo que es Guerra Fría, ¿no? Pues déjenme aquí dejar como dejo de compartir. Aprendemos también a manejar esto, ¿eh? Un poquito de paciencia.
Voy a poner un poquito de pausa. Ahí ya vi. Listo. Um, Estamos hablando aquí de dos aspectos que son fundamentales. Y es por un lado, el entender la Guerra Fría como lucha o este enfrentamiento entre ideologías. Por un lado, la capitalista que defiende el libre mercado, defiende la, pro, la propiedad privada y lo que llaman los mismos rusos la explotación del hombre por el hombre, es decir, una economía basada en el mercado y en este libre derecho de comprar lo que uno quiere, de tener lo que uno pueda tener. Ahí nacen las ideologías como por eso se convierte Estados Unidos en la tierra de las oportunidades, en este lugar donde podemos, o donde se vende la idea durante todo el siglo XX, de que es lugar donde puedes lograr lo que tú quieras. Y por otro lado, la URSS, una ideología donde dice que todo es de todos, que todos producimos para todos, que todos trabajamos en colaboración para mejorar nuestro mundo y nuestra realidad juntos. Estas son dos ideologías que luchan. Un lado que dice que no debe existir la propiedad privada porque al final del día todo es de todos, y es una economía controlada por el Estado, muy bien planificada, que garantiza el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la seguridad para todos, ciertamente con una limitada capacidad de expresión. Y por otro lado, pues en Estados Unidos un capitalismo que dice que presume de libertad de expresión, pero evidentemente tampoco existe. O sea, no se pueden criticar instituciones, no se pueden criticar las bases ideológicas sobre las que está fundado el capitalismo, que para los gringos es Dios, el gobierno y evidentemente la explotación laboral para otros, ¿no? Y es por ello que en la actualidad, bueno, todo eso lo podemos ver reflejado en la actualidad. Es una lucha ideológica de estos dos mundos, donde estas dos grandes superpotencias que en muy poco tiempo se logran levantar de crisis muy fuertes para los estadounidenses en la depresión del 29, que si bien logró salir adelante vendiendo armas a todo el mundo, y por otro lado la revolución rusa del 17 en Rus, la redundancia en las tierras rusas. Si bien por un lado para los rusos existen los gulag, para los estadounidenses existen las prisiones militares. Ejemplo más claro en la actualidad, pues Guantánamo en Cuba, ¿no? Donde se hablan de torturas infernales a seres humanos. Es decir, en las dos ideologías ni son tan buenas ni son tan malas. Pero sí es cierto que durante todo el siglo XX, o durante la segunda mitad del siglo XX, son las dos más poderosas del mundo. Y existe y gente vive y crece con este miedo a que alguien apretando un solo botón pudiera destruir el mundo con las bombas nucleares. Aquí va una primera tarea que es muy sencilla para ustedes. Pregunten a sus papás en medida de las posibilidades y con esta sana distancia si recuerdan alguna vez o si recuerdan cómo decían que se podía acabar el mundo. Si recuerdan cómo había estas posibilidades de que se acabara el mundo con que alguien apretara un botón. Es más, les recuerdan la canción de Laureano Brizuela que se llama ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Esta parte refleja, toda esa canción refleja muy en particular lo que es la ideología que vivíamos, lo que se vivían en los 70s, 80s, respecto a lo que somos la temporada, lo que podemos ser son sus papás, y explica mucho el por qué tenemos esta ilusión de querer lograr. Todos nosotros somos nuestra generación, la de sus padres y la de sus abuelos vivieron, ellos todavía aún más con mayor temor, porque ellos va a estar recordar lo que es la crisis de los misiles en Cuba. Vamos a ir pausando, tristemente no llega nadie. Estaremos pausando por momentos para que nuestra grabación no se haga tan pesada y la podamos compartir en el CES web y las puedan estar viendo. Entonces ya tenemos una primera tarea que es esta parte de preguntar a nuestros familiares si recuerdan algo acerca de lo que era vivir, la sensación de vivir con ese temor de que alguien pudiera iniciar una guerra nuclear. O sea, ¿cuál era su idea de la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo pensaban que puede ser? Ahorita cada rato les dicen que va a empezar la Tercera Guerra Mundial, pero y es el miedo con el que están aprendiendo a vivir ustedes. Ahorita incluso con esto de la pandemia.
En nuestras generaciones anteriores las formas de miedo eran diferentes, ¿no? Y esta era la idea de que podía acabarse el mundo con que alguien apretara un botón. Aunque se enojaran los rusos o se enojaran los americanos, tenían un teléfono, o sea, bastaba apretar un botón para iniciar una guerra. Pero bien, también es importante darles esta idea. Recordemos pues que decimos que este contexto inicial es a través del pacto de Ribbentrop-Molotov, en el que se rompe, lo rompe Alemania y empiezan este enfrentamiento. Logran ganar la guerra mundial los aliados, y los aliados son esta parte de, recordemos, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, ¿no? Como principales aportadores, ¿no? Y a terminar la guerra, pues fue en la capital alemana, en donde estas fisuras que existen, esta desconfianza mutua que existe entre los aliados capitalistas y los aliados rusos, pues se convierte en una brecha insalvable, ¿no? Ya pues desde que Hitler estaba muerto y su régimen estaba totalmente derrotado, pues ahí es donde los líderes decían qué vamos a hacer con Alemania en la reunión de Potsdam. Algo cambia en el 45 cuando inicia esta fecha, el 17 de julio del 45, cuando inicia la conferencia de Potsdam. Pues hay que recordar que Roosevelt ya está muerto y está reemplazado por Truman, quien autoriza a aventar las bombas atómicas. Y hay una cuestión ahí, también Churchill ya no está, pues pierde las elecciones también en Alemania, o sea, es decir, y las gana un comunista como Clement Attlee, quien toma inmediatamente el puesto en las negociaciones. Entonces ahí pasa algo curioso. En vez de decidir y dejar que Alemania se convierta de nuevo en un país libre, deciden que Alemania se divida en dos, algo que ya veíamos en el video. Y es en la reunión de Potsdam donde se decide este futuro, ¿no? Está muy claras intenciones en esta reunión de Stalin, que decía, bueno, nosotros, si alguien puede controlar a Alemania somos nosotros, porque al final de cuentas los primeros en entrar a Alemania y derrotar a los alemanes, pues son sin duda los rusos, ¿no? Son los que toman Berlín. Entonces dicen, pues no podemos permitir que vuelvan a levantarse este tipo de ideologías, que vuelva a surgir gente como Hitler, y si queremos evitar esto, pues alguien tiene que estar como tutelando a este país. Y tener a Alemania es una cosa muy importante, compañeros. Es algo que determina a niveles de victorias morales, por así decirlo, es lograr dominar a Alemania, a la gran Alemania, que es el centro filosófico y el centro cultural de toda Europa. Es el centro de colonización, el centro de civilización más importante de Europa de los últimos 250 años. Entonces, bueno, dominarlo también y tenerlo bajo tutela, pues representa un triunfo moral en la guerra, ¿no? Imagínense, entonces, desde esa visión política, si lograran hacer que Alemania fuera únicamente comunista o si Alemania fuera capitalista, significaba pues el triunfo también un triunfo ideológico. Entonces, bueno, los líderes, y por otro lado los líderes de capitalistas como Estados Unidos, Francia y sobre todo ellos dicen pues que no, que tiene que ser una Alemania democrática con la situación, o mejor dicho, pues, o dicho claramente, una Alemania capitalista. Y que y que tendrían que ser los alemanes los que decidirían de alguna manera, ¿no? Esto hace pues que haya una tensión entre ellos. Y como saben, pues de repente Alemania está invadida, su capital Berlín en un momento dado está siendo dominada por 4 países. Una pequeña ciudad
comparación pues, del país, está siendo dominada por 4 países: Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Y de repente, bueno, al final Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos más o menos están convencidos de las zonas de ocupación que tienen, la parte que ocupan, y las unen y hacen una sola Berlín. Y el otro lado queda la parte soviética, ¿no? Y es cuando se logra por fin hacer una división y se crea 2 Alemanias, ¿no? La Alemania federal y la Alemania democrática. La Alemania federal es la Alemania de que están del lado de los estadounidenses o del capitalismo, y la Alemania democrática, curiosamente, la que está al lado del comunismo, ¿no? Hay que entender aquí un concepto que es bien simple para todo esto. La democracia es entendida, es un método aplicado para los dos, pero no es entendida de la misma manera. Y la democracia tiene que ver con, incluso desde la misma definición, recuerden que el demos es demos pueblo, y el kratos poder, si no es el poder gobierno del pueblo, lo que en teoría significa democracia. Mientras que en el lado occidental, que es el lado donde estamos nosotros, el lado capitalista, hay una cuestión que es la democracia representativa, que es donde nosotros votamos por alguien que nos represente y dicte las leyes. Hay otro tipo de democracia que es la democracia participativa, ¿no? Que impulsaban los soviéticos. Es decir, si bien hay un solo líder, toda iniciativa tendría que ser conocida por el pueblo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Alemania, toda ley que se pasaba tenía que ser entregada casa por casa, discutida. Habría representantes, digamos, vecinales, mejor se iban haciendo más grandes. Terminaba habiendo un representante de la zona y expresaba qué es lo que opinaba el pueblo sobre la ley. Se consideraba esas modificaciones, y si no, pues se pasaba la ley como estaba. Es decir, es el entendimiento de la democracia desde diferentes perspectivas. Los dos son democráticos y las dos democracias son válidas. No sé ustedes cuál les parecería más adecuada, si la democracia participativa o la democracia representativa, que son los dos modelos que se practican en un inicio en estas dos ideologías. Bien, hasta aquí creo que vamos claros. Hemos salido conceptos claros. O podremos ir estableciendo 3 puntos que son importantes. La primera es, el origen de la Guerra Fría es el dominio de la Alemania, ¿no? Es decir, y tiene que ver con esta victoria moral. ¿Quién va a imponer su estilo o su ideología dentro del territorio alemán? Y por otro lado, pues es la desconfianza que existe entre las 2 grandes potencias en ese momento: la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y los Estados Unidos de América. El capitalismo contra el socialismo. Y esto sí es una parte importante, porque va a marcar toda la historia y todas las decisiones, incluso todo nos afecta a todo el mundo esta decisión. Entonces va a ser algo muy importante que seguiremos retomando. Por otro lado, también pasa a otra parte. La división de Alemania también empieza a convertirse en una competencia. El mundo tiene miedo de que la guerra sea tan rápida que se acabe con solamente apretar un botón. Ya llegó por alguien ahí. Buenos días. Ya se integró una compañera, Monse, y creo que ya se salió. Bueno, esta es la parte importante. Decíamos, está esta primera consideración, y está como consideración esta parte de